¿Realmente han reflexionado acerca de las grandes afectaciones que las actividades económicas del país le generan al medio ambiente? En el artículo 79 de nuestra Carta Política se establece que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservando las áreas de especial protección ecológica. Y no menos importante, fomentar la educación para el logro de estos fines. Sin embargo, al día de hoy se siguen presentando muchas actividades económicas que afectan directamente este derecho. La que abarcaremos el día de hoy es la minería. La actividad minera es una de las actividades económicas más importantes para el país. Cuenta con una participación del 2.3% del PIB, Producto Interno Bruto. Por esto conlleva una gran responsabilidad. Es una serie de requisitos que se deben cumplir para realizar una buena labor de extraer mineral. Adelante, Sergio. Gracias, David. En un informe del periódico La Universidad Nacional se establece que el 46,35% de los títulos mineros del país están en cabeza de empresas multinacionales. Dichas empresas monopolizan el mercado global y en Colombia también lo monopolizan, tienen un 70% de dicho mercado. Empresas como Chevron, ExxonMobil, Glencore, Anglo American y Anglo Gold Ashanti, esta última en especial es la empresa que mayores títulos mineros tiene en el país, con 406 de los mismos. Por otro lado, datos del DANE que recopila la revista Dinero afirman que en la última década se ha avanzado un 5,6% en esta actividad, y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo también afirma que se ha pasado del 8% a un 15% en el impacto del PIB. Por eso es que le llaman, esta revista en este artículo afirma que se le llama la locomotora minera. Pero allí el director de dicho centro, Germán Corredor, expresa que no se compensa el impacto tan negativo que tiene dicha actividad con las regalías y los impuestos que puede proveer al país. Otro estudio de la Contraloría, del cual nos va a hablar nuestra compañera Mariana. Gracias, Sergio. La Contraloría, por medio del informe Geopolítica del Despojo, recoge información arrojada por la Secretaría de Salud del Tolima, que determina que el 98% de la población tiene 9 veces más mercurio del permitido. ¿Qué nos dice David de acuerdo al informe de la BBC sobre el mercurio? Gracias, Mariana. Según el informe de la BBC, la actividad minera utiliza componentes como el cianuro y el mercurio. Para la científica especializada en metales, Dewi Krishnanti, dice que el cianuro disuelve el mercurio, lo cual lo convierte en un componente llamado metilmercurio. Este se adhiere a la fauna y la flora, generando grandes consecuencias para quienes la consumimos. Consecuencias como pérdida de la vista, pérdida del habla, pérdida del olfato, pérdida de la audición y pérdida para caminar, debido a la gran debilidad muscular que produce. Sergio nos contará acerca del segundo informe de la Contraloría. Gracias, David. En el otro informe de la Contraloría se afirma que un 80% de las violaciones contra derechos humanos se dan en municipios minero-petroleros, un 87% se da el desplazamiento forzado, 78% de violaciones contra sindicalistas, crímenes contra sindicalistas, un 90% de los crímenes contra afrodescendientes y un 89% de los crímenes contra comunidades indígenas. Sobre estas comunidades indígenas y su relación con la minería nos va a hablar un poco más Mariana. Muy amable, Sergio. Relacionado con las comunidades indígenas, un artículo de la revista Semana Sostenible determina que 1.131 comunidades indígenas y territorios indígenas se ven afectados por la minería. A su vez, el representante de la Asociación de Pueblos Amerindios, Michael McGarren, determina que se ve afectado y en riesgo el derecho de estas comunidades. Lo cito: esto no trae riqueza para nosotros. En la Amazonía, los 1.5 millones de indígenas necesitamos del bosque, el agua y los recursos naturales para vivir. Después de toda esta contextualización, queda en evidencia que hay un real conflicto entre la actividad económica de la minería y el derecho fundamental al medio ambiente. Vale aclarar que de ese derecho fundamental se desprenden y se ven necesariamente relacionados otros derechos, como el derecho al agua, a la salud, a la vida y a una vida digna. Pero nos queda preguntarnos, ¿qué opina la Corte Constitucional con respecto a este tema? Claro que sí, Mariana, yo tengo tu respuesta. En este escenario constitucional vamos a hablar en específico de tres temas. El primero es la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al medio ambiente.
El segundo es la conexidad de este derecho al medio ambiente con los derechos fundamentales. Y el tercero son las decisiones que ha hecho la Corte frente a las afectaciones del derecho al medio ambiente por la actividad minera. Una de las sentencias fundadoras en este tema de la procedencia de la acción de tutela es la sentencia de unificación 442 de 1997. En esta se conceptualiza el tema sobre la procedencia y se dice que la acción de tutela en principio sirve para la protección de derechos fundamentales de carácter individual, que la acción popular es la que funciona desde los parámetros constitucionales para proteger derechos colectivos, como los del medio ambiente. Sin embargo, cuando se da una conexidad entre los derechos colectivos y derechos fundamentales, como lo es el caso del medio ambiente, en donde dicho derecho, para proteger dicho derecho del medio ambiente sano, se tienen que proteger los derechos a la vida, los derechos a la salud, los derechos a los mínimos vitales y los derechos al agua, que son derechos fundamentales. Entonces, en estos casos, cuando es necesario proteger, cuando se da esa conexidad entre estos derechos, prevalece la acción de tutela sobre la acción popular. Es el mecanismo idóneo para poder proteger estos derechos. El concepto de la sentencia anterior se reitera en la sentencia T-154 de 2013, en el caso de Orlando Moreno, un habitante del municipio El Paso del departamento del Cesar, que vive con su familia cerca de una mina de carbón de la empresa Drummond, cual constantemente emite material particulado, contaminando el ecosistema, fuentes hídricas y el aire en general que les llega a estas personas, a Orlando Moreno y su familia. La Corte en este caso consideró y habló sobre 4 puntos en específico. Lo primero es que el Estado tiene la obligación de garantizar el goce efectivo del derecho a un medio ambiente sano. Luego de allí habla que esa conexidad es una conexidad ineludible la que se da entre el goce efectivo de este derecho del medio ambiente sano con las condiciones dignas de las personas. Además de que el Estado tiene que tener la precaución de evitar cualquier actividad que atente contra la salud de las personas. El tercer punto es que todos, tanto particulares como el Estado, tienen la obligación de cumplir con este fin. Y el último punto es que se establece la participación como uno de los mecanismos fundamentales para proteger el medio ambiente, la participación en estas decisiones. Antes de empezar cualquier proyecto se debe consultar a las comunidades para empezar estas cuestiones. Al final decide la Corte, primero, tutelar todos los derechos de este sujeto. Segundo, ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo implementar planes para evitar, para controlar la contaminación a las aguas y el aire. Y finalmente ordenar a la empresa Drummond, que es lo más importante, de implementar maquinaria de última tecnología para hacer procesos más limpios, que no permitan esta contaminación constante, que permitan una recopilación del material particulado y evitar todas estas vulneraciones al medio ambiente. En otro caso tenemos la empresa Carbones del Cerrejón. Ha tenido varios problemas jurisprudenciales, entre los que se ha visto inmersa. Uno de estos es el que trata la sentencia T-256 de 2015, en la cual Campo Elías, un señor que representa a las comunidades indígenas y afrodescendientes de dicha zona, tutela los derechos a la vida digna, al agua y a la salud de las comunidades de allí, pues esta empresa ha contaminado constantemente los ríos de los cuales se suplen estas comunidades. Al final la Corte ordena que se dé un reasentamiento de estas comunidades debido a que el anterior que habían hecho no está supliendo las necesidades de estas comunidades y no se les estaba permitiendo derechos al agua y derechos a la salud de los cuales ellos son portadores. Finalmente se les ordenó a la empresa que en un plazo de un mes pudiera permitir el acceso al agua y al municipio y al departamento para que implementara medidas que permitieran dichas protección de estos derechos.
Siguiéndole la pista a Sergio, esta empresa es nuevamente cuestión de estudio. En la sentencia T614 del 2019, 3 integrantes del resguardo indígena Guayú provincial tutelaron los derechos que consideraban estaban siendo vulnerados por esta empresa en cuanto a las actividades mineras que estaban realizando. La Corte consideró que en este caso debía aplicarse el principio de precaución, que es el que implica que tanto el Estado como los particulares deben estar involucrados y obligados a tomar decisiones que no afecten el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Por tanto, una de las decisiones fue que la empresa Carbones de Cerrajón replanteara los procesos mineros para así evitar las mayores afectaciones al medio ambiente. Finalmente, estamos de acuerdo con la posición de la Corte de obligar a estas empresas a que implementen mecanismos más limpios para evitar la vulneración de estos derechos anteriormente mencionados. Pero cuestionamos el hecho de la continuidad de ciertos proyectos que permitan daños irremediables en los ecosistemas y las comunidades en general. Ante esto, ¿qué puede concluir David? La reflexión del video que hoy hicimos para ustedes es que el derecho al medio ambiente sano es y seguirá siendo un derecho que deberá primar sobre otros, pues está necesariamente interconectado con derechos fundamentales como lo son el agua, la salud, vida digna y en general la vida. Es por esto que en los casos donde los recursos naturales suplan necesidades para los ecosistemas, en el que naturalmente habita una comunidad, su mantenimiento sano deberá pesar más que cualquier otro proyecto de interés general como lo son el aporte del PIB al país o un apoyo en regalías, que a largo plazo no justifican el daño que le causan al territorio y a la población, afectando los derechos básicos que se protegen en nuestra Constitución. Muchas gracias.